esta clase. Nos están quedando 2 clases más y ya vamos a estar terminando con todo el programa. Y luego de estas 2 clases vamos a hacer un repaso previo al tercer parcial, que ustedes saben va a ser el día 29 de octubre, un día sábado por la mañana, tempranito, y en forma presencial. De todos modos vamos a estar comunicando a través del foro de novedades. Yo calculo una semana antes. Bien chicos, empezamos entonces, como les decía, les voy a comentar lo que vamos a ver en esta clase. En la clase anterior habíamos estudiado uno de los paraboloides, el paraboloide elíptico. Hemos hecho el análisis completo de un paraboloide elíptico, tanto en la teoría como en la práctica, y hemos hecho la gráfica inclusive. Y han visto ustedes que es una de las superficies, una de las cuádricas sin centro, que es más fácil de analizar y fácil también de graficar. Pero el paraboloide hiperbólico, que es el que vamos a ver en esta clase, es la cuádrica sin centro, que es más difícil de dibujar. Tal vez no para hacer el análisis previo, es decir, encontrar las intersecciones con los ejes coordenados, las trazas sobre los planos coordenados, o las secciones con planos paralelos a los planos coordenados, pero graficar el paraboloide hiperbólico es entre todas las superficies la que más cuesta dibujar. No creo que en el parcial le vayan a pedir graficar una superficie de este tipo, que también se llama la silla de montar, pero sí algunos de los pasos previos a la gráfica. Como les dije, que podrían ser las intersecciones con los ejes, las trazas sobre los planos o las secciones con planos paralelos. Eso sí, posiblemente les pidan en el parcial. Entonces, es necesario que veamos, tanto en la práctica como en la teoría, el estudio de esta superficie. Y en la próxima clase ya arrancamos con superficies cilíndricas, y en la última vamos a estudiar las superficies cónicas. Bien, empezamos, chicos. Ya habíamos empezado a construir este cuadrito. Es un esquema que clasifica a las cuádricas sin centro. En las primeras clases de cuádricas, recuerden que hemos visto a las cuádricas con centro, que son la superficie esférica, el elipsoide, el hiperboloide de una hoja y el hiperboloide de 2 hojas. Y en la clase anterior arrancamos con las cuádricas sin centro, con su vértice en el origen y con el eje de simetría sobre algunos de los ejes coordenados. Esas superficies sin centro son las que vamos a estudiar. No vamos a estudiar, o mejor dicho, no vamos a hacer el análisis de superficies cuádricas sin centro con vértices desplazados respecto del origen. Entonces dijimos que las cuádricas sin centro con su vértice en el origen del sistema tienen la ecuación general de esta forma. Las 3 variables presentes, 2 de ellas elevadas al cuadrado y la tercera lineal, con el coeficiente del término lineal distinto de 0 y los coeficientes de los términos cuadráticos de igual signo, ¿sí? Si son del mismo signo. La ecuación representa el paraboloide elíptico, superficie que tiene esta forma y que ya hemos estudiado en la clase anterior. Tiene la forma de un tazón apoyado en el origen del sistema, con alguno de los ejes coordenados como eje de simetría. En este caso particular, de esta superficie, de este paraboloide elíptico, fíjense que el eje principal es el eje Z. Decíamos, el paraboloide elíptico se desarrolla, en este caso, a lo largo del eje Z, que es su eje principal, que es su eje de simetría. Puntualmente se desarrolla en el semieje positivo Z. Es decir, desde el origen o desde el vértice se extiende esta superficie en el sentido positivo del eje Z hacia arriba, en forma indefinida.
Y si los coeficientes de los términos cuadráticos no tienen el mismo signo, es decir, si tienen signos contrarios, signos opuestos, la ecuación representa un paraboloide hiperbólico, como siempre su vértice en el origen del sistema. Y el paraboloide hiperbólico tiene esta forma, una forma parecida a la silla de montar que utiliza un jinete para montar un caballo. Por eso recibe ese nombre, silla de montar. Esta es la superficie más difícil de dibujar. Si nos cuesta a veces hacer una gráfica, la gráfica de una superficie, por ejemplo, de un paraboloide elíptico, o de un elipsoide, o de un hiperboloide de una hoja, imagínense que les va a costar mucho más dibujar la silla de montar. Entonces, como les decía, es muy probable que no les pidan en el parcial graficar la silla de montar, pero sí les van a pedir algún otro paso, algún otro punto del análisis. Entonces es necesario que estudiemos a esta superficie. Fíjense que la silla de montar, el paraboloide hiperbólico, también tiene un eje principal, que es el eje de simetría, como ocurre con las cuádricas sin centro, con todas las cuádricas sin centro, que son estas dos. Tienen solo un eje de simetría, y en este caso, para esta silla de montar que la estamos viendo de frente y que está paradita, su eje principal es el eje Z. Después, en la última clase, si llegamos con los tiempos, vamos a completar este cuadrito, en donde vamos a analizar qué pasa si S es igual a 0, si el coeficiente del término lineal es igual a 0. Bueno, hagan captura de esta primera imagen, de esta primera pantallita, y pasamos a definir al paraboloide hiperbólico. Bueno, ¿cómo vamos a definir al paraboloide hiperbólico? De manera sencilla, como una superficie cuádrica sin centro, cuya ecuación general tiene esta forma: m por x al cuadrado más n por y al cuadrado igual a s por z. Fíjense que en esta ecuación particularmente las variables que están elevadas al cuadrado son las variables x e y la variable lineal es la variable z. No significa que todos los paraboloides hiperbólicos van a tener estas variables elevadas al cuadrado y esta variable lineal. Ya vamos a ver en la próxima diapositiva que cualquiera de las tres variables, o mejor dicho, dos de cualquiera de las tres variables pueden estar elevadas al cuadrado, y la tercera puede ser la variable lineal. Entonces, esa ecuación que tenga esta forma: dos términos cuadráticos y un término lineal, que incluya las tres variables, representa un paraboloide hiperbólico. Repito, con su vértice en el centro, en el origen del sistema, y con su eje principal sobre alguno de los ejes coordenados. Con S, distinto de 0, y con los coeficientes de los términos de segundo grado de signos opuestos. ¿Qué forma tiene? Bueno, ya vimos que tiene la forma de una silla de montar. Yo acá tengo un dibujito, una figura de análisis de un paraboloide hiperbólico que tiene la forma, como ya dije, de una silla de montar. Observen que hicimos un cambio de ejes, un intercambio de ejes entre el eje X y el eje Y, a fines de visualizar a la silla de montar de frente. Como les dije en clases anteriores, no es obligatorio hacer intercambio de ejes. Si ustedes no quieren, no lo hacen. Pero acá lo hicimos, y en la práctica o en el análisis del paraboloide hiperbólico que vamos a hacer en forma genérica, también vamos a hacer un cambio de variable. Y ahí vamos a ver por qué es necesario hacer, ¿sí? Ya vamos a ver el motivo por el cual necesitamos hacer. En principio, porque necesitamos ver al paraboloide hiperbólico de frente, y porque resulta más fácil de graficar. Bien, vamos a GeoGebra para observar al paraboloide hiperbólico.
Me dicen si están pudiendo ver la pantallita de GeoGebra, chicos. ¿Se observa? Sí, profe. Bueno, ahí tienen un paraboloide hiperbólico. Acá en GeoGebra también hice el intercambio de ejes. Si no hacemos el intercambio de ejes entre el eje X y el eje Y, al paraboloide hiperbólico deberíamos verlo en esta posición. En esta posición. ¿De acuerdo? Entonces, si no hacemos el intercambio de ejes, y cuando tengamos que graficar en la hoja de papel, cuando tengamos que graficar la superficie, nos va a resultar un poquito complicado porque las trazas se van a superponer. ¿Sí? Y nos va a costar identificar a las trazas. Entonces, es conveniente, a la hora de graficar, hacer un intercambio de eje para poder observar al hiperboloide en esta posición. Entonces, ahí ustedes ven que las trazas no se sobreponen. ¿De acuerdo? Entonces resulta un poquito más simple de graficar y sobre todo de visualizar las trazas sobre los planos coordenados. Bien, veamos algunas características de esta superficie. Fíjense que su eje principal, como ya habíamos anunciado, en este paraboloide hiperbólico es el eje Z. Es el eje coordenado que corta la superficie. Y corta la superficie justamente en su vértice. Su vértice se encuentra en el origen del sistema. No son los únicos tipos de paraboloide hiperbólicos. Podríamos tener paraboloide hiperbólico con su vértice desplazado respecto del origen. Ese tipo de paraboloides, ese tipo de superficies, no vamos a estudiar este tipo de superficies. Las superficies cuádricas sin centro con su vértice en el origen. Y con el eje de simetría sobre algunos de los ejes, al igual que hicimos con las cuádricas con centro. ¿Sí? En las cuádricas con centro hemos puesto el foco en el estudio de esas superficies con su centro en el origen del sistema. Bien. Perfecto. En la gráfica, ustedes ven, en realidad, en la gráfica ustedes ven a la silla de monta limitada con un plano por arriba del vértice, ¿sí? Es decir, con un plano perpendicular al eje principal, y la intersección entre la superficie y ese plano va a ser una hipérbola. Ya lo vamos a ver con mayor detalles. Entonces, fíjense, ustedes los que están viendo en esta gráfica, por arriba de la superficie que está limitada, es una hipérbola. ¿Sí? Ahí tienen una rama y acá tienen otra rama. Son estas ramas de la hipérbola que observan en el plano Z igual acá. Y por debajo también tenemos limitada la superficie con otro plano Z igual a menos K. Por ejemplo, acá con un plano Z igual a menos 3, por ejemplo. ¿Sí? Y la intersección de la superficie con ese plano por debajo del vértice también es una hipérbola. Y es la hipérbola esta que ustedes están observando en la figura de análisis. Bien, vamos a volver esto a cero. Como les decía, la superficie tiene un eje principal, que es el eje Z, que es el único eje de simetría. En cambio, en las superficies con centro, que hemos estudiado ya en las clases anteriores, tienen a los tres ejes coordenados como eje de simetría. En cambio, a los paraboloides, tanto el elíptico como el hiperbólico, tienen un solo eje de simetría, ¿sí? Que es el eje principal, en este caso, el eje Z. Bien, ¿qué otra característica? Al igual que sucede con el paraboloide elíptico, las trazas sobre los planos coordenados que contienen al eje principal de la superficie son parábolas. De allí el nombre de paraboloide. Por ejemplo, la traza sobre el plano XZ, perdón, este es el plano XZ, el plano que se ve de frente, la traza es esta parábola, con su vértice en el origen y con su eje focal sobre el eje principal de la superficie. La traza sobre el plano IZ
también es una parábola. Es esta parábola volcadita con sus ramas dirigida en el sentido negativo del eje Z. Su vértice en el origen y su eje coincidiendo con el eje principal de la superficie, el eje focal, a eso se refiere. ¿De acuerdo? Bueno, lo veamos acá en GeoGebra. Un plano coordenado que contiene el eje principal de esta superficie es el plano XZ. Y fíjense que la traza sobre el plano XZ es una parábola. Voy a quitar la superficie para que ustedes puedan observar bien en la parábola. Es una parábola con su vértice en el origen y con su eje focal sobre el eje Z, que es el eje principal de la superficie. El otro plano que contiene el eje Z es el plano YZ. Ese plano YZ. Y la traza sobre ese plano también es una parábola. Es decir, la intersección entre la superficie y el plano es una parábola. Una parábola con las ramas dirigidas en el sentido negativo del eje Z. Eje focal es el eje Z. Y su origen, su vértice, perdón, está en el origen del sistema. ¿Está? Bien. Fíjense, ustedes saben muy bien, que las ramas de las parábolas se extienden indefinidamente. ¿De acuerdo? Las ramas de esta parábola se extienden indefinidamente hacia arriba y esta parábola hacia abajo. Eso nos está dando la pauta de que la superficie, esta superficie, el paraboloide elíptico, también es una superficie infinita. Se extiende hacia arriba y hacia abajo en forma indefinida. Por eso se dice también que este paraboloide hiperbólico, que tiene su eje principal sobre el eje Z, se desarrolla a lo largo del eje Z, aunque se extiende también en forma indefinida hacia la derecha y hacia la izquierda, en el sentido positivo del eje Z, del eje X, perdón, y en el sentido negativo del eje X, y también hacia adelante y hacia atrás, es decir, se extiende en forma indefinida en todas las direcciones. Por lo tanto, hay que limitar a esta superficie para poder visualizarla. ¿Sí? Limitamos por arriba la superficie con un plano. En este caso particular, por ejemplo, podríamos limitar con un plano Z igual a 2. En la práctica, a ustedes les van a dar los planos, ¿sí? Que van a ser perpendiculares al eje principal de la superficie. Les van a dar los planos con los cuales ustedes van a tener que limitar la superficie. En este caso particular, podríamos limitar con el plano Z igual a 2, ¿sí? Por arriba de la superficie, y con un plano Z igual a menos 2 por debajo de la superficie. Y fíjense que las secciones con esos planos paralelos al plano XY, o que es lo mismo, planos perpendiculares al eje principal, van a ser hipérbolas. De allí el nombre de paraboloide del tipo hiperbólico. Cuando ustedes cortaban al paraboloide elíptico con planos perpendiculares al eje principal, obtenían como intersecciones elipses. Y en este caso obtenemos como intersecciones hipérbolas. Ya vamos a ver esto con mayores detalles. Bien, lo vamos a dejar en Z igual a 0. Volvamos a la diapositiva. Entonces, para poder visualizar, tenemos que limitar a la superficie, acotarla por arriba y por debajo, con planos perpendiculares al eje principal, con un plano Z igual a acá y un plano Z igual a menos K. Repito, esos planos a ustedes en la práctica se los van a dar. Y las intersecciones sobre estos planos paralelos al plano XY van a ser hipérbolas. Van a ser hipérbolas. ¿Cuáles son los elementos principales del paraboloide hiperbólico? El vértice, ¿sí? Que es el origen del sistema en este caso particular, es decir, el vértice tiene coordenadas 0, 0, 0. Tiene un eje principal, para este caso, para este paraboloide elíptico paradito, ¿sí? Paradito. Su eje principal es el eje Z. Pero repito, no es el único paraboloide hiperbólico que vamos a ver, que podríamos ver. También podríamos tener paraboloides hiperbólicos recostados, ¿sí? Con su eje principal sobre el eje X o sobre el eje Y. Ya vamos a ver algunos. Y como todas las superficies cuádricas sin centro, el paraboloide hiperbólico
con vértice en el origen del sistema, es una superficie simétrica, como ya dijimos, respecto de un solo eje coordenado, respecto del eje principal de la superficie, en este caso, respecto del eje Z. Y también es una superficie simétrica respecto de dos planos coordenados. ¿Cuáles son esos planos coordenados? Los planos que contienen al eje principal. En este caso particular, la superficie es simétrica respecto del plano XZ y el plano YZ. Dato a tener en cuenta. La ecuación general, que ya dijimos, tiene esta forma, ¿sí? Las tres variables presentes. De esta forma vamos a reconocer un paraboloide hiperbólico a partir de su ecuación, tanto general como canónica. Tiene las tres variables, X, Y, Z. Dos de ellas tienen que estar elevadas al cuadrado. Y la tercera tiene que ser una variable lineal, o tiene que estar elevada a la primera potencia, si quieren, que es lo mismo. Los términos cuadráticos tienen que tener signos opuestos, tanto en la ecuación general como en la ecuación canónica. Y el coeficiente que acompaña al término lineal, a la variable lineal, perdón, tiene que ser distinto de cero. Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿De acuerdo? Miremos un poquito la ecuación canónica. Fíjense qué forma tiene. X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a más Z o menos Z. Y el término lineal está asociado con el eje principal de la superficie. En este caso, el eje principal es el eje Z, por lo tanto, el término lineal, tanto en la ecuación general como en la ecuación canónica, tiene que ser el que contenga la variable Z. Veamos el segundo término de la ecuación canónica, que va a pasar lo mismo con la ecuación general. ¿Sí? De la ecuación general se puede llevar a la ecuación canónica de forma fácil. Eso ya lo saben hacer, ya lo saben trabajar. Habíamos dicho que los términos cuadráticos tienen que tener distintos signos. Uno es positivo y el otro es negativo. Muchos se preguntan, profe, ¿cuándo es necesario, aunque no es obligatorio, cuándo es necesario hacer un intercambio de ejes para poder visualizar al paraboloide hiperbólico en esta posición, de manera que graficar resulte un poquito más sencillo, no tan difícil? Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, observamos los términos cuadráticos. El término positivo me indica el eje que tengo que ver de frente. ¿Sí? El eje horizontal que tenemos que ver de frente. Entonces, fíjense que el término positivo es el término que contiene la variable X. Por lo tanto, el eje X es el que tenemos que ver de frente. Y el otro eje, ¿sí?, que está asociado al término negativo, es el eje que lo vamos a ver en perspectiva. De esa forma vamos a poder visualizar al paraboloide hiperbólico de esta manera, en esta posición. Si tuviéramos signos acá intercambiados, supónganse que el término cuadrático es el negativo, y el término cuadrático en Y, ¿sí? En Y, este término cuadrático en Y fuera el positivo, entonces el eje Y debería ser el eje que se ve de frente. ¿De acuerdo? Bien. De todos modos, repito, chicos, no es necesario que ustedes hagan, no es obligatorio, tal vez necesario, pero no es obligatorio que hagan el intercambio de ejes. Muchos de los chicos no hacen el intercambio, hacen la gráfica y les sale. A otros les cuesta. Ahora, si el término lineal es positivo, a la silla de montar la van a ver en esta posición paradita. Paradita. Si Z, el término lineal, fuera negativo, la silla de montar estaría volcadita. ¿Está? Bien. A ver, otra cosita. ¿De qué otra forma podríamos reconocer al paraboloide hiperbólico? Nos fijamos el primer miembro de la ecuación canónica. Siempre apuntamos a la ecuación canónica porque en la práctica se suele llevar la ecuación general a la ecuación canónica. Se trabaja con la ecuación canónica, que es una ecuación más familiar. Si observamos el primer miembro de esta ecuación canónica, de la ecuación del paraboloide hiperbólico, fíjense que coincide con el primer miembro de una hipérbola. Las hipérbolas tienen los términos cuadráticos, uno positivo y el otro negativo. ¿Sí?
Entonces, si tenemos una ecuación que tiene esas características en los términos cuadráticos y también está presente el término lineal, pero con una variable distinta a las variables cuadráticas, entonces tenemos un paraboloide del tipo hiperbólico. Hiperbólico. Si tienen el mismo signo, sería un paraboloide elíptico. Superficie que hemos estudiado en la clase anterior. Bien, hagan captura de esta imagen y pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora a la superficie con su eje principal sobre alguno de los otros ejes. Bien. Bueno, esta superficie ya la hemos analizado un poquito, hemos visto sus características. Esta superficie, el paraboloide hiperbólico, tiene su eje principal sobre el eje Z, esta es la ecuación canónica y esta es la ecuación general, ya la vimos en detalles. Bien, fíjense que esta superficie, observen por favor, está graficada sin el intercambio de ejes. Si ustedes pueden observar, no sé si se puede observar, el eje que se ve de frente, el eje horizontal que se ve de frente es el eje Y, y el eje que se ve en perspectiva es el eje X. Entonces, si no hacemos el intercambio de ejes, ¿de acuerdo? Si no hacemos el intercambio de ejes, a la silla de montarla vamos a observar en esta posición, en perspectiva. En cambio, presten atención, si hacemos un intercambio de ejes, a la silla de montarla vamos a observar de esta forma. Siempre con la misma ecuación, ¿no? Siendo el término en X en positivo y el término en Y en negativo. Lo vamos a ver en esta posición. Entonces, ¿cuáles de estas dos superficies es más fácil graficar? Esta cuesta un poquito, por lo que ya dije. Las trazas se superponen. En cambio, si hacemos el intercambio de ejes, a la silla de montar se la observa en esta posición y es más fácil de dibujar. Es menos difícil, digamos. De todos modos, es complejo dibujar. Bien. Vean esta superficie, este paraboloide hiperbólico, es una silla de montar recostadita. Y su eje principal es el eje Y. Por lo tanto, la ecuación canónica tiene esta forma. La ecuación general también. El término lineal es el término que contiene la variable Y. ¿Por qué? Porque el eje principal es el eje Y. Y los términos cuadráticos contienen a las otras dos variables, X e Y. Lo mismo sucede con la ecuación general. Los términos cuadráticos contienen las otras variables, X y Z. ¿Sí? X y Z. Los términos cuadráticos, como ya dijimos, tienen distintos signos. Lo mismo sucede con la ecuación general. Los coeficientes M y P tienen signos opuestos. S siempre es distinto, de 0 para que represente un paraboloide hiperbólico. Finalmente tenemos esta superficie, esta silla de montar, también recostadita, pero con su eje principal sobre el eje X. Sobre el eje X. Y la ecuación canónica adopta esta forma. El término principal es el término que contiene la variable X. Y los términos cuadráticos contienen a las otras dos variables. Estos términos tienen que tener distintos signos. Lo mismo sucede con la ecuación general. El término lineal contiene a la variable X porque el eje principal es el eje X. Y los términos cuadráticos contienen a las otras dos variables y son de distintos signos. Es decir, N y P tienen signos opuestos. No creo, por lo menos en la práctica, no he visto que tengan que graficar sillas de montar que tengan esta posición respecto del eje, ¿no? Y si tuvieran que graficar una silla de montar de este tipo, hacen intercambios de eje, cambian los ejes, no hay problema. De tal manera de poder observar a la superficie en esta posición. Bien, hacemos captura, chicos. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Chicos. No, profe. Bueno. Vamos a hacer lo que hicimos con toda la superficie a continuación. El estudio, el análisis, la discusión, llámenlo como ustedes deseen, de una superficie, en este caso de un paraboloide hiperbólico, cuya ecuación tiene esta forma, la ecuación canónica. Fíjense que la ecuación, como en todos los casos que hemos abordado,
en todos los casos que hemos estudiado, en la parte teórica, la ecuación está expresada en términos genéricos. Lo tenemos que hacer porque en el parcial, lo tenemos que hacer así, trabajando en forma genérica, porque en el parcial, en la parte teórica, se van a pedir algún punto del análisis en forma genérica, con una ecuación genérica. ¿De acuerdo? Entonces es importante. Después en la práctica, ustedes van a trabajar con una ecuación ya particular de un paraboloide hiperbólico, de un caso particular de un paraboloide particular, un ejemplo práctico. Bueno, primer paso. Ustedes saben que son 7 los puntos. El primero, identificar la superficie a partir de las características de la ecuación. ¿Cómo hacemos para reconocer? Bien, tiene las 3 variables, x y z, 2 de ellas están elevadas al cuadrado, y la tercera es lineal. Por lo tanto, representa un paraboloide. ¿De qué tipo? Parabólico o hiperbólico. Son 2 tipos los paraboloides, de 2 tipos. Bueno, miramos, observamos los términos cuadráticos. Los términos cuadráticos tienen distintos signos, por lo tanto, es un paraboloide hiperbólico. Si tuvieran el mismo signo, si ambos fueran positivos, sería un paraboloide elíptico. En este caso, paraboloide hiperbólico. ¿Cuál es el eje principal, o el único eje, porque es el único eje de simetría, ¿no? ¿Cuál es el eje de esta superficie del paraboloide hiperbólico? Y bueno, observamos el término lineal. El término lineal es el término que contiene la variable z. Entonces, el eje principal de esta superficie es el eje z. Entonces, reconocemos, identificamos, se trata de un paraboloide hiperbólico con su vértice en el origen del sistema y con eje principal sobre el eje z. Paso 2. Realizar las figuras de análisis. Bien. Fíjense que el término positivo es el término que contiene a la variable x. El eje principal es el eje z. No hay duda de eso. Entonces, la silla de montar que vamos a dibujar va a ser una silla de montar paradita. Ahora, si queremos verla de frente, observamos el término positivo, el término cuadrático positivo. En este caso es el término que contiene la variable x. Por lo tanto, el eje que tenemos que observar de frente, el eje horizontal que tenemos que observar de frente, tiene que ser el eje x. Entonces, necesariamente acá tenemos que hacer un intercambio de ejes entre los ejes horizontales. Este eje pasa a ser el eje x, y este eje que vemos en perspectiva pasa a ser el eje y. ¿Ah? Bien, tal vez cueste, y menos si no sabemos qué forma tiene esta superficie, tal vez cueste en el segundo paso hacer la figura de análisis. Podemos pasar al siguiente paso, paso 3, encontrar las intersecciones con los ejes, pasar al punto 4, encontrar las trazas, y de allí volver al punto 2 e ir haciendo la gráfica de la superficie, de la figura de análisis. Si es que nos piden, ¿no?, en la práctica con el parcial. Si no, no hace falta, chicos. Recuerden que la figura de análisis es una figura que hacemos sin muchos detalles, no de forma prolija, y a mano alzada. ¿Para qué nos sirve la figura de análisis? Para ver la forma, en primer lugar, que tiene la superficie. Para ello tenemos que saber qué forma tiene, ¿no?, la superficie. Luego, para identificar o para encontrar en forma visual las intersecciones con los ejes y las trazas sobre los planos. Bien, pasemos al punto 3 del análisis. Hagan captura. Vamos un poquito más rápido, chicos. Bien, encontramos las intersecciones con los ejes coordenados. Se procede de la misma manera que lo hicimos con todas las superficies. Como les dije, el procedimiento es el mismo. El procedimiento no cambia. Lo que sí cambia va a ser el resultado que vamos a ir obteniendo en cada uno de los pasos. Para encontrar la intersección con el eje X, como ustedes ya saben, armamos el rigor en la teoría. En la práctica no se suele escribir el sistemita. Directamente se reemplaza igual a 0, z igual a 0 en la ecuación de la superficie. En teoría somos un poquito más estrictos, escribimos el sistema, porque ustedes saben, encontrar la intersección, en este caso entre la superficie y el eje X, es resolver un sistema formado por la ecuación de la superficie y la ecuación del eje X. Por eso escribimos este sistema. Y la ecuación del eje X, si no nos acordamos, ¿cómo hacemos? Hacemos las otras dos variables y z iguales a 0.
igual a 0, z igual a 0, representa al eje X. Es la ecuación del eje X. Resolvemos el sistema para encontrar la intersección. Reemplazamos la ecuación del eje en la ecuación de la superficie. Esto ya lo repetimos en varias oportunidades. Reemplazamos y igual a 0 y z igual a 0 en la ecuación de la superficie. Entonces estos dos términos se anulan. Y la expresión que nos queda es la siguiente: x cuadrado sobre a cuadrado igual a 0. Si despejamos x, obtenemos que x vale 0. Y ya obtuvimos la solución. La solución del sistema es la intersección entre la superficie y el eje x. ¿Cuál es la solución? X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Una sola solución. Repito, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. Y esta terna, pregunto y quiero que contesten, esta terna, ¿qué representa geométricamente? Fíjense que x, las tres variables toman un valor constante, valor 0. ¿Qué representa geométricamente esta terna? Puede ser que sea el vértice. Un punto, ¿sí? Que justamente es el vértice. ¿Está? Representa un punto. ¿Sí? 0, 0, 0, esa terna es un punto. Y ese punto es justamente el vértice de la superficie. ¿Está? Vamos a buscar la intersección con el eje Y. Armamos el sistema, formado con la ecuación de la superficie y la ecuación del eje. Si no me acuerdo, hacemos las otras dos variables, x y z iguales a 0. Reemplazamos x igual a 0 en la superficie, z igual a 0 en la superficie, en la ecuación de la superficie, digo bien, y la expresión que nos queda es menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 0. Si despejamos y cuadrado, o despejamos y directamente, obtenemos que y vale 0. Entonces este sistema tiene una sola solución. X vale 0, y vale 0, z vale 0. Y esa terna representa geométricamente un punto de coordenada 0, 0, 0, que es el mismo punto que hemos encontrado en la otra intersección. Es decir, el vértice de la superficie. Busquemos la intersección con el eje Z. Voy rápido, chicos, porque esto ya lo saben hacer. No con esta superficie, con el paraboloide hiperbólico, pero lo hicieron con todas las otras superficies que ya vimos. Intersección con el eje Z. Escribimos el sistema formado por la ecuación de la superficie y la ecuación del eje Z. Reemplazo x igual a 0, y igual a 0 en la ecuación de la superficie. X igual a 0, se anula este término, y igual a 0, se anula este término, y nos queda 0 igual a 0. Una sola solución. X, Y y Z iguales a 0. Y esa terna representa un punto. Es decir, la intersección de la superficie del paraboloide hiperbólico con los tres ejes es un mismo punto, el origen del sistema, es decir, el vértice de la superficie. En la GeoGebra, fíjense, ahí está la superficie. La intersección con el eje X es ese punto. ¿Está? Ahora pregunto, chicos, por si nos llegaran a preguntar en el parcial. El eje X, ¿cómo es con respecto a la superficie? ¿Es una recta tangente o secante? Observen. Tangente. Tangente. ¿Por qué? Porque el eje solo toca la superficie en un único punto. Intersección con el eje Y. También tenemos un solo punto, que es el origen del sistema. Y nuevamente la pregunta es la misma. ¿Cómo es el eje Y respecto de la superficie? ¿Secante o tangente? Tangente. Tangente. En cambio, el eje principal, ¿sí? El eje Z, que corta la superficie en el origen del sistema, es decir, en su vértice, ¿cómo es respecto a la superficie? ¿Tangente o secante? Tangente. ¿Por qué? En un solo punto no me lo toca. ¿La corta o solo la toca a la superficie? Chicos, La corta, profe, sería la un... corta. Entonces secante, ¿de acuerdo? Es secante, no es tangente. Es secante. Lo mismo sucedía con el paraboloide elíptico, ¿no? Tenía dos ejes tangentes y un eje secante. Y el eje secante es justamente el eje principal de la superficie. Perfecto. Entonces, en conclusión, los tres ejes tienen en común con la superficie un punto, que es el vértice. Bien, volvamos a
la diapositiva, hagan captura de esta imagen y pasamos las trazas, chicos. Pasamos las trazas. Trazas sobre el plano X, y trabajamos de la misma forma. Escribimos la ecuación de la superficie, del parabólico hiperbólico, y la ecuación del plano XY. Si no me acuerdo cuál es la ecuación, hago la otra variable, que es z igual a 0. Z igual a 0 es la ecuación que representa el plano XY. Bien, buscamos la intersección, reemplazamos z igual a 0 en la ecuación de la superficie. Si z vale 0, ¿sí? Si obtenemos la ecuación, esta ecuación es igual a 0. Pregunto ahora y quiero que contesten, rapidito, vamos. Esta ecuación, ¿qué representa? Fíjense que tienen la ecuación de una A, fíjense los términos cuadráticos, uno es positivo y otro es negativo. La ecuación de una A, en el plano z igual a 0, perdón, en el plano z igual a 0, ¿qué representa esta primera ecuación, el primer miembro, perdón? ¿De una elipse o de una hipérbola? Una hipérbola. De una hipérbola, pero esta ecuación está igualada a 0. Entonces no es una hipérbola real, para decirlo de alguna forma. Ojo que hipérbola imaginaria no existe. Es una hipérbola degenerada. ¿Degenerada en qué? Y esto ya lo repetimos varias veces. En un punto. A ver, veamos. Muy bien, la respuesta que da no es la correcta. Digo muy bien en el sentido de que me permite que analicemos un poquito. Claro, porque si fuera un signo más, ¿sí? Si los dos términos fueran positivos, si tendríamos una elipse, ¿sí? La ecuación de una elipse es reducida a un punto. Pero fíjense que los términos no tienen el mismo signo. Entonces es una hipérbola. ¿Pero cómo? Y ustedes dicen una hipérbola degenera de un punto. Analicemos si esto es cierto. Fíjense los términos cuadráticos. ¿Ah? X cuadrado sobre A cuadrado es un número positivo, porque ustedes saben que las potencias cuadradas siempre dan como resultado un número positivo. Y cuadrado sobre B cuadrado también es un número positivo. Pero fíjense que a este número positivo y cuadrado sobre B cuadrado se le antepone un signo menos. Entonces no tenemos la suma de dos términos positivos o de dos números positivos. Tenemos una diferencia entre dos términos positivos, igualado a 0. Ahora la pregunta es, ¿cuántos pares de valores X e Y, ¿sí? podemos encontrar de tal manera que verifiquen esta igualdad? ¿Hay un solo par? Teniendo en cuenta que acá yo no tengo una suma, sino tengo una resta. ¿Hay un solo par de valores X y Y que verifiquen esta ecuación? ¿O hay más de un? No, más de un par? son infinitas soluciones. Claro, son infinitos. Son infinitos los pares siempre reales, ¿no? Siempre hablamos de valores reales porque las variables en la superficie y en las cónicas son variables reales, porque estamos trabajando con superficies y cónicas reales. Por lo tanto, si acá yo tengo una diferencia, existen infinitos pares de valores X y Y que verifiquen que satisfagan esta ecuación. Por lo tanto, no representa un punto. Si fuera un solo par de valores X y Y, como ocurre con la elipse igualada a 0, si este fuera más, ahí sí tenemos X igual a 0 y igual a 0, una sola solución. Representaría un punto. Por lo tanto, en este caso no ocurre eso, por lo tanto se trata de, no de un punto. ¿Sí? Entonces no es una hipérbola que se degenera en un punto. ¿En qué se degenera una hipérbola? Cuando su ecuación está igualada a 0, chicos. Son preguntas que les van a hacer en el parcial. ¿En qué se degenera una hipérbola? Vamos, que alguien conteste. Se los pregunto y les exijo que respondan porque ya lo dijimos en varias oportunidades. Cuando yo repito, ¿sí? varias veces, porque son preguntas que le van a preguntar, chicos. Vale la redundancia. ¿En qué se degenera una hipérbola igualada a 0, cuya ecuación está igualada a 0? En dos rectas, chicos, en dos rectas, no se olviden. Una hipérbola se degenera en un par de rectas secantes. No existen hipérbolas imaginarias.
Lo vamos a ver en detalle una vez más ahora. Entonces, esta ecuación, como es la ecuación de una hipérbola igualada a 0, se trata de una hipérbola degenerada en dos rectas secantes. Fíjense, vamos a surgir la intersección de la superficie con el plano XY. Fíjense, son esas dos rectas secantes. Y tengan en cuenta que estas dos rectas están íntegramente contenidas en la superficie. Forman parte de la superficie, forman parte de la silla de montar. Están incluidas en la silla de montar. En el parcial, o tal vez en la práctica, en la guía de trabajo práctico, les piden la ecuación de estas rectas secantes. ¿Sí? Les van a pedir la ecuación de estas rectas secantes. ¿Y cómo las obtenemos? A partir de esta ecuación. Presten atención, yo se voy a hacer, porque no está detallado acá en la diapositiva. Entonces, fíjense, a partir de esta ecuación, fíjense lo que podemos hacer. Díganme si es correcto lo que voy a hacer. Voy a reescribir esta ecuación de esta forma. X sobre A al cuadrado menos Y sobre B al cuadrado igual a 0. ¿Es correcto lo que acabo de hacer, chicos? Sí, profe. Bien, lo que hice es aplicar la propiedad recíproca, ¿no? La propiedad distributiva de la potenciación al revés, para que lo entiendan. Bien, ahora ustedes observen, allí tenemos una diferencia de cuadrados. En el primer miembro tengo una diferencia de cuadrados. Y por el quinto caso que ustedes conocen bien, y que se llama justamente diferencia de cuadrados, podemos factorizar aplicando ese caso. ¿Cómo se factoriza? Como el producto de la suma de las bases por la diferencia de las bases. Entonces, en este primer cuadrado la base es x más a, x sobre a. En este cuadrado la base es y sobre b. Entonces, x sobre a más y sobre b por x sobre a menos y sobre b igual a 0. ¿Está? Entonces, a esta ecuación la podemos reescribir de esta forma. Estas dos ecuaciones son equivalentes. Lo que hice es aplicar el quinto caso. Bien, ahora fíjense que tenemos el producto de dos factores igualado a 0. Entonces, para que el producto de dos factores sea igual a 0, este primer factor debe ser igual a 0, o este segundo factor debe ser igual a 0. Esto lo han hecho en varias oportunidades cuando han resuelto ecuaciones. Entonces, a esta ecuación la podemos desglosar en dos ecuaciones. Por un lado, x sobre a más y sobre b igual a 0, o x sobre a menos y sobre b igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esta ecuación, ¿sí? Esta primera ecuación, con esta ecuación representa una solución del sistema. Por otro lado, esta ecuación y esta ecuación representan la segunda solución de este sistema. Entonces, escribimos lo siguiente. Tomamos esta ecuación y armamos un sistema. Esta ecuación, que es una ecuación lineal, en el espacio representa un plano. Y z igual a 0, ustedes saben muy bien que representa un plano, que es el plano X. Entonces tenemos la intersección de dos planos. Y esos dos planos que se cortan determinan una recta, que sería una de estas, ¿sí? Una de estas rectas. Bien. Por otro lado, esta sería la ecuación de una recta. Por otro lado, tomo esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación y armo un sistema. Esta ecuación representa un plano, z igual a 0 representa otro plano. Estos planos se cortan y determinan una recta. Por lo tanto, esta ecuación representa a la otra recta secante. O sea, acá tenemos las ecuaciones de las dos rectas secantes en las que se degenera esta hipérbola, que es la intersección de la superficie en el plano X y con el plano XY. Chicos, esto les pueden pedir en el parcial. Esto se los voy a dejar, pasamos a la traza sobre el plano XZ. Bueno, esto es más fácil, ¿no? La ecuación de la superficie, la ecuación del plano XZ, hacemos y igual a 0. Esta es la ecuación del plano XZ, reemplazamos y igual a 0 en la ecuación de la superficie. Este término se anula, y la ecuación que nos queda es x cuadrado sobre a cuadrado igual a z. Pregunto ahora, esta ecuación en dos variables, x
cuadrado y z lineal, perdón. ¿Qué representa en el plano y igual a 0? ¿Qué representa esta ecuación? Una parábola. Una parábola. ¿Cuál es el eje focal? ¿Dónde se encuentra? Chicos, van a hacer el análisis ustedes, no yo. ¿Cuál es el eje focal? El eje focal está asociado Z, profe. al término lineal, exactamente. El eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, si pasamos este a cuadrado al segundo miembro multiplicando, esto es una constante, obtenemos esta ecuación. Y esta ecuación, entonces, representa una parábola con eje focal sobre el eje Z. Ahora bien, ¿qué semieje abrazan las ramas de esta parábola? Su vértice está en el origen del sistema. ¿Qué semieje abrazan las ramas de esta parábola? ¿Al semieje positivo Z o al semieje negativo Z? Al eje positivo. Al semieje positivo, ¿sí? Porque A cuadrado es positivo. ¿De acuerdo? En nuestra figurita de análisis sería esta parábola, que está en el plano XZ, que abraza el semieje positivo. Perdón. En GeoGebra, la intersección con el plano XZ es esa parábola. La traza sobre el plano XZ es esta parábola. Una parábola que abraza el semieje positivo Z y su vértice está en el origen del sistema. ¿Está, chicos? Vamos más rápido. Traza sobre el plano YZ. Trabajamos de la misma forma. Armamos el sistema. Escribo la ecuación del plano YZ. X igual a 0. Reemplazo X igual a 0 en la ecuación de la superficie. Este término se anula y nos queda esta ecuación. Vuelvo a preguntar, ¿qué representa esta ecuación, chicos? Una Dos parábola. variables. También una parábola siempre en un plano. ¿Sí? Porque en el espacio, esta ecuación en el espacio representa una superficie que es la que vamos a ver en la próxima clase. Superficie cilíndrica en el espacio. Pero esta ecuación en el plano X igual a 0 representa una parábola. ¿Cuál es el eje focal? El eje focal es el eje Z. Fíjense lo que dice, llevé menos b cuadrado al segundo miembro, lo pasé multiplicando. Entonces esta ecuación es mucho más familiar. Es la ecuación de una parábola, con eje focal sobre el eje Z. Bien, ahora la pregunta es, ¿qué semieje Z abraza esta parábola? ¿Positivo o negativo? Negativo, profe. Negativo porque este coeficiente es negativo. En nuestra figurita de análisis, la parábola de la que estamos hablando sería esta, que abraza el semieje negativo Z. Bien, en GeoGebra, esa sería la parábola. Esta, pintadita de verde. Es una parábola que abraza el semieje negativo Z y su vértice está en el origen del sistema. Y fíjense que el eje principal de esta parábola y de esta parábola coinciden con el eje principal de la superficie. Bueno, hacemos captura de esta pantalla y pasamos a la siguiente. Vamos al punto 5. Busquemos las secciones sobre planos coordenados, paralelos a los planos coordenados, perdón, paralelos al plano X, Y. De la misma forma se trabaja como en el caso anterior, en los casos anteriores, perdón. Armamos el sistema formado por la ecuación de la superficie y la ecuación que representa los planos paralelos al plano X. Si no recordamos cómo escribir la ecuación, hacemos la otra variable, z, y la igualamos al parámetro k. Y z igual a k es la ecuación que representa la familia de los planos paralelos al plano X, Y. Encontremos primeramente en forma analítica y después pasemos a GeoGebra. Entonces encontremos las secciones sobre planos paralelos al plano X con la superficie. Entonces reemplazamos z igual a k en la ecuación de la superficie. Entonces si z vale k, nos queda esta ecuación. Y ahora pregunto, quiero que contesten. Observen el primer miembro, ¿sí? Dos términos cuadráticos, uno positivo y otro negativo. Y en el segundo miembro tengo una constante k. K puede tomar cualquier valor real. Bien.
¿Qué representa esta ecuación en dos variables en el plano z igual a k? ¿Qué representa, chicos? Vamos. ¿Qué cónica? Parábolas, hipérbolas, elipses, circunferencias. Si alguien conteste, vamos. Chicos, no vamos a avanzar si no contestan. Porque este análisis se lo van a pedir en el parcial. Y ya lo hemos hecho con las otras superficies, así que no es difícil. O es que no están prestando atención. Por dar clase así con separados ustedes por un lado y nosotros por otro lado, separados por una pantalla, un poquito complicado, ¿no? Contesten, ¿Sería una tratemos de que la hipérbola? clase sea interactiva. Sí, representa hipérbolas. Presenta hipérbolas. Pero habrá que ver qué tipo de hipérbolas. ¿De acuerdo? Y eso va a depender del valor de K. Va a depender de qué valor tome K. Entonces, seguimos preguntando. Si K es positivo, si K es mayor que 0, ¿se va a representar hipérbolas? Sí, va a representar hipérbolas. Ahora, ¿cuál va a ser el eje focal? ¿El eje focal va a ser paralelo al eje X o paralelo al eje Y? Porque si K es positivo, entonces ustedes van a poder multiplicar a toda la ecuación por 1 sobre K. ¿Sí? Como es positivo, no van a cambiar los signos de los términos cuadráticos. Por lo tanto, el eje focal va a ser el eje, un eje paralelo al eje X, asociado al término positivo. ¿De acuerdo? Entonces, si K es positivo, las secciones que vamos a encontrar van a ser hipérbolas con eje focal paralelo al eje X. Lo veamos en GeoGebra. Bien. Fíjense, allí K es igual a 0, acá, K es igual a 0. Entonces ahí tenemos la intersección, después vamos a ver ese caso. ¿Qué pasa si K es mayor que 0? Ahí ya tenemos K mayor que 0, ¿sí? K es mayor que 0. K es mayor que 0. ¿Qué obtenemos como intersección del plano con la superficie? Hipérbolas. ¿Cuál es el eje focal? Paralelo al eje X. Siempre que K sea mayor que 0. Siempre que K sea mayor que 0. Entonces, con Z igual a K, siendo K mayor que 0, siempre van a ser hipérbolas con eje focal paralelo al eje X. Ahora bien, ¿qué pasa si K es igual a 0, chicos? Si esta ecuación de la hipérbola está igualada a 0. ¿Qué obtenemos como intersección, como traza? ¿O qué representa esta ecuación si está igualada a 0? Ya lo dijimos. ¿Dos rectas secantes? Muy bien, dos rectas secantes. Entonces, si K es igual a 0, esta ecuación representa una hipérbola degenerada en dos rectas secantes. ¿Degenerada en dos rectas secantes o simplemente dos rectas secantes? Que ya la hemos encontrado, ¿sí? Cuando hicimos Z igual a 0 en la traza sobre el plano X. Y esas rectas secantes tienen estas ecuaciones. ¿Está? Entonces, las ecuaciones de las rectas secantes son las mismas. Y en GeoGebra, si K es igual a 0, obtenemos el plano Z igual a 0. Y fíjense que la sección con la superficie es un par de rectas secantes. Son estas dos rectas secantes que ya las vimos. Perfecto. ¿Qué pasa si K es menor que 0? Si K es negativo, chicos. ¿Qué pasa si K es negativo? Si K es negativo, para obtener el 1 que yo necesito, porque fíjense que la ecuación de una hipérbola siempre está en la ecuación canónica, tiene que estar igualada a 1. Entonces, si K es negativo, vamos a tener que multiplicar por 1 sobre K. ¿De acuerdo? Vamos a tener un 1 positivo acá. Al multiplicar por 1 sobre K, si K es negativo. Pero, ¿qué va a pasar con el primer miembro? Con los términos del primer miembro. Van a cambiar los signos. Este término se va a hacer negativo y este término se va a hacer positivo. Por lo tanto, vamos a obtener hipérbolas con eje focal paralelo al eje Y. Porque el término positivo va a ser el término en Y. Lo veamos entonces, antes, veamos acá. Después lo vemos. Entonces, si K es menor que 0,
las secciones con planos paralelos al plano XY van a ser hipérbolas con eje focal paralelo al eje Y. Veamos, entonces, si K es menor que 0, obtenemos estos planos. Y las trazas con las intersecciones con la superficie también son hipérbolas. Pero hipérbolas ¿con qué eje? Con eje focal paralelo al eje Y. Paralelo al eje Y. ¿Sí? Así como lo hemos encontrado analíticamente. Bueno, quiero que observen, miren. Ahí K es menor que 0. Hipérbolas con eje focal paralelo al eje. K igual a 0. Hipérbola degenerada en 2 rectas de cambio. K mayor que 0. Hipérbolas, pero con eje focal paralelo al eje X. Fíjense que cuando paso de un plano que está por encima del vértice a un plano que está por debajo del vértice de la superficie, las hipérbolas cambian. Cambian de eje focal. Cambian de eje focal. Bien, quiero que quede claro eso, chicos. Bien. Vamos ahora a las secciones con planos paralelos al plano XZ. Esto es más fácil, vamos más rápido. Ecuación de la superficie. Esta es la ecuación que representa los planos paralelos al plano XZ. Reemplazo igual a K en la ecuación de la superficie. Y vale K. Entonces, reemplazando nos queda esta ecuación. Bien. Si despejamos este término, que este término es constante ya, es un término independiente, lo llevamos al segundo miembro. Fíjense que este término no depende de ninguna variable. Entonces lo llevamos al segundo miembro. Pasamos este a cuadrado al segundo miembro multiplicando y nos queda esta ecuación. En 2 variables, x y z, una cuadrática y la otra lineal. Esta ecuación, pregunto chicos, esta ecuación, ¿qué representa en el plano igual a K? ¿Qué representa? Una variable cuadrática y otra lineal. Vamos chicos. A cuadrado es una constante. K cuadrado sobre B cuadrado es una constante. Chicos. Una parábola, profe. Parábolas. Representa parábolas. ¿Con qué eje focal? ¿Paralelo a qué eje? ¿Al eje X o al eje Z? ¿A qué eje, chicos? Al Estoy eje Z. indicando, vamos. Al eje Z. Y las ramas de esta parábola se dirigen ¿en qué sentido? ¿En el sentido positivo o en el sentido negativo del eje Z? Positivo, profe. Positivo porque este coeficiente al cuadrado es positivo. ¿Está? Entonces, las trazas sobre planos paralelos al plano XZ van a ser parábolas con eje focal paralelo al eje Z. Vamos a GeoGebra, miren. Miren allí. Ahí en este caso K es igual a 0, ¿sí? K es igual a 0. Y igual a 0. Entonces obtenemos una parábola con eje focal paralelo al eje Z, en este caso sobre el eje Z. Y se dirige en el sentido positivo del eje Z, las ramas. Bien, ahora, para cualquier otro valor de K, siempre las secciones con la superficie van a ser parábolas. Parábolas, ustedes están observando allí, van a ser parábolas. ¿Sí? Con eje focal paralelo al eje Z y con sus ramas dirigidas hacia arriba, en el sentido positivo del eje Z. ¿Está? Chicos, Sí, profe. vamos a las secciones con los planos paralelos al plano YZ. Bien, procedemos de la misma forma, escribimos la ecuación de los planos paralelos al plano YZ, reemplazamos x igual a k en la ecuación de la superficie, y nos queda k cuadrado sobre a cuadrado, que es un término independiente. Esto es constante, lo llevamos al segundo miembro, pasamos menos b cuadrado al segundo miembro multiplicando y obtenemos esta ecuación. En 2 variables, y cuadrado y z. Esta ecuación en el plano x igual a k, ¿qué representa? Una parábola. Parábolas. Parábolas, ¿sí? En plural porque k va a ir tomando distintos valores. Parábolas. ¿Sí? Parábolas. ¿Con qué eje focal? Vamos. Con Z, profe. Z. ¿Qué ¿cuál es el sentido? ¿En qué sentido se dirigen las ramas de esta parábola? ¿En sentido positivo del eje Z o negativo? En negativo. Negativo porque este coeficiente es negativo.
Entonces, las secciones con planos paralelos al plano Y Z siempre van a ser parábolas, independientemente del valor de K. Tome el valor que tome K, siempre van a ser parábolas con eje focal paralelo al eje Z. En GeoGebra sería esto, ahí K vale 0. Si K toma otro valor, siempre van a ser las secciones, miren, ahí están las secciones, o las intersecciones, van a ser parábolas, ¿sí? Con eje focal paralelo al eje Z, y las ramas se dirigen en el sentido negativo del eje Z. Bien, vamos a dejar esto en 0. Perfecto. Hagan captura y pasamos a la gráfica, chicos, y vamos a la práctica. Bien, gráfica completa. Trazamos el sistema de ejes, perfecto, y vamos representando todo lo que tenemos en los pasos anteriores. La intersección con los ejes coordenados es un solo punto, es el origen y es el vértice de la superficie. Entonces lo representamos, ahí está el vértice, lo dibujamos. Vamos a las trazas. Sobre el plano XY, la traza sobre el plano XY son dos rectas. Entonces a partir de sus ecuaciones, graficamos esas dos rectas sobre el plano XY. Y ahí están las dos rectas, ¿sí? Están graficadas. Bien. Sobre el plano XZ es una parábola que se dirige hacia arriba, sus ramas se dirigen hacia arriba. Y sobre el plano YZ, una parábola con sus ramas hacia abajo. En nuestra figurita de análisis, una parábola es esta y la otra es esta. ¿Podemos graficarlas a estas parábolas en nuestra figura ya completa en el punto 6? Sí, podríamos hacerlo, para lo cual deberíamos determinar el foco, trazar el lado recto y después trazar la parábola. Lo mismo con esta parábola. Pero no hace falta, chicos, no hace falta. Lo que se puede hacer es primero limitar a la superficie por arriba con un plano Z igual a K y por debajo con un plano Z igual a menos K. Planos que a ustedes les van a dar, les van a decir, limiten a la superficie con Z igual a 4, por ejemplo, y con Z igual a menos 4. ¿De acuerdo? Entonces, primero limitemos a la superficie por arriba y por debajo. Y después trazamos la parábola a mano alzada, sin necesidad de representar el foco ni el lado recto. No hace falta. Si ustedes lo quieren hacer, lo hacen, pero no hace falta. Bien, entonces, limitemos la superficie por encima del vértice. Entonces, en Z igual a K, trazamos ejes auxiliares paralelos al eje Y, paralelo al eje X. Y sobre este plano, sobre el plano Z igual a K, dibujamos la cónica que obtenemos como intersección entre la superficie y el plano Z igual a K, que ya sabemos que es una hipérbola. Z igual a K, si K es mayor que 0, ¿qué obtenemos? Hipérbolas con el eje focal paralelo al eje X. ¿De acuerdo? En nuestra figurita de análisis sería esta hipérbola, con eje focal paralelo al eje X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvemos acá, a la gráfica, al punto 6. Encontramos la ecuación de esa hipérbola, determinamos el semieje mayor y representamos gráficamente los vértices de esa hipérbola. Ahí están los dos vértices. Y ahora trazamos, las ramas de la hipérbola sobre el plano Z igual a K. No hace falta representar el foco, trazar los lados rectos y luego tirar las ramas, no hace falta. Lo que podemos hacer es trazar las asíntotas de esta hipérbola en el plano Z igual a K. Lo mismo vamos a hacer abajo con el plano Z igual a menos K. Ahora bien, escuchen bien esto, ¿no? Puede ser una pregunta de pase. Las asíntotas de esta hipérbola que vamos a trazar en el plano Z igual a K, y en el plano Z igual a menos K, y cualquier hipérbola en cualquier plano que sea perpendicular al eje principal, las asíntotas de esas hipérbolas van a ser rectas paralelas, ¿sí? Trazadas en esos planos, paralelas a estas rectas que hemos trazado en el plano XY como trazas sobre el plano XY. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para trazar y para simplificar la gráfica? Sobre este plano,
¿sí? Siempre que pase por este punto, vamos a trazar una recta paralela a esta y paralela a esta, en el plano Z igual acá. Y ahí está. Esta recta paralela a esta y esta paralela a esta. Y estas rectas vienen a ser las asíntotas de esta hipérbola que vamos a trazar en el plano Z igual acá. ¿De acuerdo? Entonces, trazamos una rama tratando de que las ramas se aproximen a las asíntotas. Ahí está una rama. Trazamos la otra rama tratando de que las ramas se acerquen a las asíntotas. Perfecto. Bien, ya tenemos la hipérbola en el plano Z igual a K. Lo mismo hacemos en el plano Z igual a menos K para limitar por debajo a la superficie. Entonces, en Z igual a menos K trazo los ejes auxiliares paralelos a los ejes coordenados. Buscamos la intersección entre la superficie y el plano Z igual a menos K. Z igual a menos K. Como K es negativo, es decir, es menor que 0, vamos a obtener como intersección hipérbolas con eje focal paralelo al eje Y. Con eje focal paralelo al eje Y. Entonces el eje focal es paralelo al eje Y. Paralelo a, el eje focal es esta recta, ¿sí? Los vértices van a estar sobre esta recta, que es una recta paralela al eje Y. A ver, en nuestra figurita de análisis, la hipérbola que tenemos que trazar en el plano Z igual a menos K es esta. Esta es una rama y esta es la otra. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, encontramos la ecuación de esa hipérbola, determinamos el semieje mayor, el semieje real, perdón, representamos gráficamente los vértices, ¿tá? Y para trazar las ramas de la hipérbola, bajamos estas rectas, proyectamos estas rectas sobre el plano Z igual a menos K, es decir, trazamos rectas paralelas a esta que pasen por este punto. Y ahí están las rectas paralelas. Y estas rectas vienen a ser las asíntotas de la hipérbola que vamos a trazar sobre el plano Z igual a menos K. Bien, trazamos entonces una rama, trazamos la otra rama, ahí está. Y ya más o menos está tomando forma nuestro paraboloide hiperbólico. Y ahora hacemos la traza sobre el plano XZ, que es una parábola cuyas ramas se dirigen hacia arriba. Entonces, por estos puntos, trazamos a mano alzada esa parábola. Y ahí está. La traza sobre el plano IZ es una parábola que se dirige hacia abajo. Entonces, por estos tres puntos, trazamos esa parábola. Ya está. Bien, ya está nuestra silla de montar. Habría que limitarla por derecha y por izquierda. Entonces, unimos este extremo con este extremo y este extremo con este extremo. Ahí está. Y fíjense que estas trazas son parte de una parábola. Y esa parábola va a ser la intersección de la superficie con un plano paralelo al plano XZ. Y algo así. ¿Está? Perdón. Algo así. Lo veamos en GeoGebra. En GeoGebra, fíjense, ahí tengo planos paralelos al plano IZ. Y las trazas, como ya dijimos, son parábolas. Entonces, esta parábola es la que estamos observando acá. ¿Sí? Entonces estamos limitando por izquierda con esta parábola. Con esta parábola. Entonces no hace falta que completemos la parábola. Eso no hace falta. Yo simplemente les quería mostrar. Lo mismo hacemos por derecha. Limitamos a la superficie uniendo este extremo con este extremo y este extremo con este extremo. Y estas dos trazas forman parte de otra parábola que resulta de la intersección de la superficie con un plano paralelo al plano IZ, que sería en GeoGebra esta parábola. Esta parábola. ¿Chicos? Bien, entonces lo que estaríamos observando sería estas dos ramas. Este pedacito de la rama de una de las ramas y este pedacito de la otra rama. Eso estaríamos observando acá. Esto y esto. Entonces vamos a quitar eso. Y ya estaría nuestra silla de montar, nuestro paraboloide hiperbólico.
Vamos a la gráfica en el primer octante. Trazamos los semiejes positivos de los tres ejes y vamos representando lo que se observa en el primer octante. Sobre los ejes, lo único que se observa es el vértice, lo representamos. Sobre el plano X, Y, ¿qué traza observamos en el primer octante? Es esta porción de la recta, de esta recta. Entonces la graficamos, esa porción de la recta. Sobre el plano XZ, sobre el plano XZ, sobre este plano, sobre esta porción, digamos, que se ve en el primer octante, ¿qué observamos? Esta traza, esta porción de la parábola. Bien, no lo vamos a poder hacer hasta que no determinemos este punto, ¿sí? El vértice de esta rama de la hipérbola, en el plano Z igual acá. Entonces, en el eje Z, en Z igual acá, trazamos los semiejes auxiliares paralelos a los semiejes Y y X positivos. Y representamos este punto. Representamos el punto. Hacemos esta porción de esta rama de la hipérbola que se ve en el primer octante. La dibujamos hacia mano alzada, chicos. Y ahora hacemos esta traza que se ve en el primer octante. Esta porción de la traza, esta porción de la parábola. También a mano alzada se hace. Y ahí está. Y completamos, ¿sí? Limitamos este pedacito que se ve en el primer octante, uniendo este extremo con este extremo. Que sería este pedacito, ¿no? De acá hasta acá. Bien. Y ya está nuestra porción en el primer octante. Por la porción de la superficie que se observa en el primer octante. Y ahora lo que quiera es sombrear o pintar. Y ahí está. ¿Ah? En GeoGebra, lo que se observaría sería, déjenme llevar esto a la posición inicial. Esto está bien. Y ya empezamos con la práctica, chicos. Lo que se observaría en el primer octante sería este cascarón, esta cascarita. O este casquete, llámenlo como ustedes quieran. ¿Sí? Sería esto. Lo veamos de arriba, sería este cascarón. Bien, chicos, hagan captura de esta última pantallita y pasamos a la práctica, chicos. Pasamos a la práctica.